Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón, diariamente nos convocamos para meditar y para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy lo hacemos sobre el capítulo 8 del profeta Oseas. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 8 de Oseas hay una sentencia y un llamado. Da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor. ¿Por qué? Porque han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos. Es interesante el argumento, ¿no? Quebrantan el pacto de conexión con Dios, quebrantan la ley de Dios, pero después de todas maneras buscan a Dios. Pero versículo 3, Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo, escogen autoridades que no conozco. Es un pueblo que quebranta la relación con Dios, desobedece la ley, es un pueblo que rechaza el bien, es un pueblo centrado en el humanismo. En lugar de tener a Dios como centro, colocan al hombre como centro. Es un pueblo materialista. Dice, con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. O sea, es un pueblo idólatra, porque tienen plata y oro, pero lo utilizan una parte para hacer imágenes y adorarlas. Versículo 5, Samaria arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye Israel, este becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. ¿Cómo puede ser que cambien la obra del creador por la obra de un escultor? ¿Cómo pueden ser que cambien al creador por la imagen, el ídolo, el becerro de oro, de plata, creado por un escultor? El becerro va a ser hecho pedazos, mientras que Dios vive y permanece para siempre. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. Clarito, ¿no? Quien siembra vientos cosecha tempestad. No hay cómo, ¿no? No hay cómo. Tarde o temprano Dios pone cada cosa en su lugar. Tal vez en este momento usted piensa en alguien que vive sembrando vientos y que sin embargo no enfrenta ninguna tempestad. Tarde o temprano cosechamos lo que sembramos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, si la tragarían los extranjeros, pues a Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. O sea, ya es de tan poco valor que quedó no solo mezclado, confundido, dependiente, sino que fue tragado por esos pueblos extranjeros, por su cultura, por sus vicios, por sus dioses, por su influencia. Versículo 9. Los israelitas subieron a Siria, se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. Se fueron a Siria, es decir, dejaron a Dios y se fueron a otros dioses. Versículo 10. Pero aunque se los compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Empezaron a darle tributos a Siria. Versículo 11. Efraín edificó muchos altares, idolatría, para expiar sus pecados,
pero estos se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribir mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas, y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades, castigaré sus pecados, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su hacedor, edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que los consuma. Hay en este capítulo un mensaje solemne y claro de advertencia, de juicio. Un Dios que dice, que toca trompeta, escuchen, es importante lo que voy a decir. Quebrantaron mi pacto, dejaron de hacer el bien. El hombre, la criatura es el centro. El enfoque y el estilo de vida es materialista. Dejaron a Dios, se fueron a otras naciones, pagan tributos a los dioses de otras naciones. Tienen otros dioses, desecharon la ley, adoraron de manera irreverente y desobediente a esos otros dioses. Construyeron sus palacios, sus murallas, pero se olvidaron de Dios. Y la seguridad no está en palacios ni en murallas, la seguridad está en Dios. La comodidad no está en palacios, está en Dios. La seguridad no está en las murallas, está en Dios. Por eso dice, lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que los consuma. Ahora, si nosotros buscamos el contraste de este mensaje de juicio que dice, ¿no? Quien vive en un mundo de pecado va a terminar destruido por el pecado. Si nosotros buscamos el contraste, quien vive en un mundo de unión a Dios va a terminar viviendo con Dios para siempre. Si en lugar de quebrantar el vínculo con Dios lo fortalecemos, si en lugar de rechazar el bien lo aceptamos, si en lugar de centrarnos en nosotros mismos nos centramos en Dios, si en lugar de una prioridad materialista para la vida tenemos una prioridad espiritual para la vida, si en lugar de dejar a Dios e ir a ídolos, dejamos a los ídolos y vamos a Dios, si en lugar de tener otros dioses tenemos un solo Dios, si en lugar de ofrecer una adoración irreverente a esos dioses inexistentes, obedecemos una adoración respetuosa y reverente al verdadero Dios, entonces el camino no es descendente, el camino no es hacia la destrucción, el camino es ascendente. Y a veces ascender cuesta, es más difícil, pero es un camino que nos conduce hacia el cielo y hacia la eternidad. ¿Y usted para dónde quiere caminar? ¿Para abajo, hacia la destrucción, o para arriba, hacia la eternidad? Este es momento de pensar, es también momento de elegir, es momento de decidir. Yo lo invito a que usted pueda elegir lo mejor, lo único que trae seguridad presente y eterna. Elija a Dios, elija su camino, su voluntad, su ley, su palabra. Vamos a decirle a Dios nuestra decisión a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, elegimos tu nombre, tu carácter, tu camino, tu ley, tu voluntad. Te elegimos a ti. Queremos vivir contigo. Vive con nosotros. Ayúdanos a ser fieles y a caminar hacia arriba y hacia la eternidad. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día y de cada día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.